El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:25 de la mañana. Gracias por su sintonía, gracias por los saludos, gracias por los mensajes que ustedes tienen la gentileza de replicarnos, ¿no? En esta mañana de día viernes. Gracias. Gracias para todos, para todas que ya están conectados. Les veo ya conectados en nuestra transmisión de nuestro canal de YouTube. Igualmente estamos en nuestra transmisión del Facebook Live. Un abrazo para todos. A levantarse, vamos. A levantarse, hace frío, ¿ah? Hace frío en Quito. Déjenme contarles cuál es la temperatura a esta hora en el Distrito Metropolitano de Quito. Chachay. A ver, 7 grados centígrados. ¡Qué frío! ¿Cómo está Santo Domingo con la temperatura? ¿Llueve? ¿No llueve? ¿Siguen acostaditos? ¿Están descansando? ¿Aprovechando totalmente este día? Que es un día de asueto, un día de feriado en la querida provincia Sáchila. Igualmente nos saludan desde Manabí. Gracias a la provincia de Manabí. Por si acaso, ayer me confirmaron que estamos con la señal sin problemas en 88.5, porque nos habían advertido que no estábamos saliendo, pero ayer me confirmaron que sí estamos saliendo, así que sintonice bien 88.5 en Manabí, que es la frecuencia de la Soberana del Aire. Y bueno, si no nos escuchan a radio, puedes escuchar por internet o también puedes sumarse a esta señal que generamos nosotros a través de la transmisión digital. Bueno, hay un montón de cosas para comentar. ¿Qué les parece si empezamos por el tema de Yunda? Me dice, Raúl Entrego me dice 7 grados, no es frío, hable serio pues. Sí es frío. Bueno, yo soy friolento, ¿ah? Yo sí tolero y aguanto el frío. Me gusta más el frío que el calor. Para el calor soy bien flojo, pero para el frío sí. Digo, con el frío uno se abriga, uno se arropa y ya. Con el calor sí, tremendo. Muy bien, a ver, algunos temas para comentar. Empecemos por los episodios de ayer. Al día de hoy, y lo vamos a conversar más adelante con el especialista Daniel González, al día de hoy se supone que el doctor Jorge Yunda Machado no es más alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, con la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. La nota del diario El Comercio da cuenta que el doctor Yunda es la primera autoridad de un gobierno autónomo descentralizado del país en ser removida de su cargo después de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. El Pleno decidió que el Consejo Metropolitano cumplió con las formalidades establecidas en el COTAT durante el proceso de remoción del burgomaestre. De acuerdo a esta normativa, esta es la última instancia para ratificar o revocar la decisión del cuerpo edilicio. No se puede apelar. Lo que el alcalde puede hacer únicamente es solicitar un recurso de ampliación y aclaración. Sin embargo, eso no cambia ni afecta el dictamen. O sea, con eso uno entendería que el doctor Yunda sí o sí va a dejar de ser alcalde de Quito en las próximas horas. Es cuestión de horas. Pero claro, el alcalde todavía alcalde está echando mano de un pronunciamiento que le benefició a inicios de la semana y cuyo alcance también lo vamos a abordar más adelante en la entrevista que vamos a mantener con Daniel González. ¿Qué dijo Yunda el día de ayer? Se pronunció en Twitter y dijo que se mantendrá en funciones a la espera de la resolución de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Recordó que hay una acción de protección que le fue concedida de forma parcial en primera instancia el lunes pasado. Ese recurso fue resuelto por la jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer, María Belén Domínguez, quien argumentó que no se cumplió con el debido proceso en lo relacionado con la garantía de la imparcialidad. Yo generé mi comentario sobre esto, lo voy a ratificar el día de hoy, sobre la acción de protección de lo que he leído y además de lo que yo mismo he experimentado en mi condición de periodista en la cobertura política. A mí sí me parece que la razón por la cual la jueza concedió la acción de protección al alcalde es una razón tirada de los cabellos. Me parece a mí que esto podría dejar sentado un precedente nefasto dentro del control político sobre la institucionalidad del país. O sea, establecer la falta de imparcialidad de un espacio integrado por concejales que básicamente tramita
un pedido de remoción y que elabore un informe que no es vinculante para conocimiento del Consejo Metropolitano. Y traslado esto a las lógicas del trabajo en la Asamblea Nacional. Bajo este argumento, mañana o pasado, un ministro de Estado que pueda ser sometido al control político y cuya situación derive en un juicio político que a su vez tenga como consecuencia la censura de destitución de ese ministro de Estado, puede presentar con este precedente una acción de protección para impugnar por falta de imparcialidad a los miembros de la Comisión de Fiscalización que elaboraron el informe no vinculante que luego será conocido por el Pleno de la Asamblea. Y bajo ese mismo precedente significaría que los 9 miembros de la Comisión de Fiscalización no podrían votar en el Pleno a favor o en contra de ese juicio político. O sea, créanme, eso no tiene precedentes. Les hablo desde la experiencia en la cobertura política y legislativa. Por eso a mí me parece que esa acción de protección de la jueza extralimitó y rompió todo tipo de sindéresis y de lógica dentro del control político. Pero está allí la acción de protección, fue concedida parcialmente. ¿Y cuál es el camino? El camino es que su superior, que es la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a través de un tribunal, ratifique o rectifique esa acción de protección. Continúo con la nota del Comercio. Dice, en la sentencia que se dio a conocer la mañana de ayer, la jueza deja sin efecto el informe elaborado por la comisión de mesa que tramitó el proceso de remoción y pide que se elabore otro. Sin embargo, esto, dice la nota, no suspendería la remoción, así lo consideran 2 especialistas en derecho constitucional. Emilio Suárez y Andrés Benavides señalaron que la sentencia habla únicamente del informe, mas no de la resolución del Consejo, refiriéndose justamente a la acción de protección. La salida de Yunda empezó con una solicitud realizada por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito el 22 de abril pasado. El pedido ingresó a la Secretaría y llegó a manos de la Comisión de Mesa del Consejo, integrada por el vicealcalde Santiago Guarderas y los concejales Mónica Sandoval, Analía Ledesma y Fernando Morales, quienes fueron los encargados de elaborar el informe, que sirvió de base para el proceso, pero hay que recordar, así funciona la lógica legislativa. Esos informes no son vinculantes, lo mismo pasa en la Asamblea. Los informes que salen de las comisiones no son vinculantes. No son de cumplimiento obligatorio, son el insumo, se convierte en un insumo que es conocido por el Pleno de la Asamblea o en este caso del Consejo Metropolitano y sirven justamente para tomar una decisión. ¿Qué más dice? Bueno, hablan de los cuestionamientos que se habían presentado. ¿Qué se viene ahora? Que creo que esto es lo que ustedes quieren saber. Según el Tribunal Contencioso Electoral, hay 3 días hábiles para que el dictamen quede en firme. Entendemos que la notificación llegó ayer. A partir de que llega la notificación, corren 3 días hábiles hasta el martes 6 de julio para que la defensa del alcalde Yunda pueda solicitar una ampliación o aclaración. Si se lo hace, el contencioso tendrá otros 2 días para responder a solicitud, es decir, después del jueves 8 de julio, de aquí en 7 días, si se cumplen los plazos, la resolución quedaría en firme. Y el COTAD establece que el único facultado para asumir el cargo es el vicealcalde de Quito. Ayer el doctor Santiago Guarderas generó un pronunciamiento público en un hotel ubicado en el centro norte de la capital, donde señalaba que él va a esperar la notificación y que quede ejecutoriada esta resolución para asumir formalmente su condición de alcalde metropolitano de Quito. Es decir, a esta hora el doctor Yunda sigue siendo alcalde. Viene a ser, digamos, la consecuencia directa de esta nota que acabo de dar lectura. El doctor Yunda a esta hora sigue siendo alcalde, pero se entiende que su remoción en la práctica es cuestión de pocos días, no más allá de 7 días. Yo quiero ir más allá sobre eso, querida audiencia, porque las últimas 2 entrevistas que tuve con el alcalde Yunda en este espacio, básicamente nos centramos en hablar de su situación personal. Prácticamente no hablamos de temas de la ciudad. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque la ciudad necesita una salida. Una salida que le permita recuperar lo que ha sido siempre la capital de los ecuatorianos, recuperar el orden, tener un norte, tener un proyecto de ciudad. Está claro que en este momento la ciudad no tiene un proyecto de ciudad. Quito no tiene un proyecto de ciudad. Y no es exclusiva responsabilidad del doctor Yunda como alcalde. Esta es una responsabilidad compartida
por quienes hacen el Consejo Metropolitano de Quito. El alcalde es el ejecutivo, el alcalde es el que administra la ciudad, el alcalde es el que dispone el manejo de los recursos públicos, el alcalde es el que lidera la construcción de obras, la planificación de la ciudad. Los concejales no hacen obras. Los concejales legislan y fiscalizan. Cuando, por ejemplo, hay gente que dice que el alcalde no hace nada porque tiene un bloqueo en el consejo, no necesariamente es así. Porque un alcalde, cualquier alcalde, es el ejecutivo y el ejecutivo puede justamente disponer el desarrollo de obras y establecer una planificación. Yo decía ayer en el programa de la tarde, yo soy de los que no ve las cosas en blanco y negro nunca. Yo siempre pienso que la vida tiene matices, que todo tiene matices, que hay que ampliar la visión y hacer un análisis sobre lo bueno y lo malo. Para mí no todo es malo y tampoco todo es bueno. Siempre hay puntos intermedios, hay matices, hay gamas de colores, para no analizar solamente en blanco y negro. Yo creo que Yunda empezó bien su gestión como alcalde. Yunda empezó con cosas tan simples como el iniciar un proceso de repavimentación integral de la ciudad. Que ese proceso desgraciadamente ha quedado trunco a esta hora, es verdad, pero yo hablo de la génesis, del inicio de la administración. Empezó bien, con algo tan lógico, que forma parte justamente de la función propia de una municipalidad. El repavimentar la ciudad. Las calles de esa ciudad, discúlpeme, están hechos pedazos. Pero en el inicio, hace 2 años de su gestión, el alcalde empezó bien. Con eso tan simple, disponer la repavimentación de las calles de Quito. ¿Se acuerdan que teníamos el pico y placa y que se pasó a convertirse en hoy no circula justamente por esa lógica del plan de repavimentación en 2019? Así empezó el alcalde. El alcalde empezó con decisiones interesantes como, por ejemplo, disponer que haya concursos de merecimientos para designar a los administradores zonales. Porque claro, ayer que conversaba en el programa de la tarde con José Antonio, decía, el alcalde no tiene músculo político, no tiene partido. Sí, ciertamente. Pero para mí eso, en un primer escenario, se convertía en un plus, porque ya no tenía que repartir los cargos al partido. Porque no tenía partido, pues. Unión Ecuatoriana no es el partido de Yunda ni el movimiento de Yunda. Unión Ecuatoriana auspició la candidatura de Yunda. Pero Yunda no es afiliado y no responde a los intereses de esa organización política que no sé qué tipo de estructura tendrá. Entonces, lo primero que hace Yunda es, para designar a administradores zonales, convocar un concurso de merecimientos y oposición. ¡Fantástico! ¿Qué pasó en el camino con eso? ¿Qué pasó en el camino con el estatuto autonómico? Invitó el alcalde Yunda, Fernando Carrión Mena, ex concejal de Quito, académico de quilates, planificador urbano, con un gran conocimiento de los temas de la ciudad, para que lidere el proceso de elaboración del Estatuto Autonómico de la capital, que puede ser un insumo que permita entender hacia dónde debe ir Quito, cuál es el norte de Quito, siendo el presente hoy hacia dónde va el futuro de la capital, qué significa el Estatuto Autonómico en la única ciudad del Ecuador que tiene el carácter de distrito metropolitano. Guayaquil, que debería ser distrito metropolitano, no se ha convertido en distrito metropolitano. Entonces fue una decisión saludable el haber invitado a Fernando Carrión para elaborar justamente el Estatuto Autonómico, y Carrión hizo la tarea, entregó el Estatuto Autonómico. ¿Qué pasó con ese Estatuto Autonómico? ¿Qué pasó? Pero fue una decisión saludable. Por ahí tuvo aportes interesantes de gente de la academia para el sector educación, porque la Municipalidad de Quito tiene también competencias en el área educativa. Tiene colegios, escuelas emblemáticos que se han caracterizado por la calidad. ¿Qué pasó en el camino? El doctor Yunda tuvo un papel protagónico durante la pandemia, en un primer inicio de la pandemia. Lideró a esta ciudad.
tomó decisiones que se debían tomar en el contexto de la pandemia. Yo cito esto porque hay que analizar también lo positivo. No solo lo negativo. Y por el otro lado, no solamente quedarse con lo bueno. Y decir, no pasó nada. Perdónenme, yo lo dije en su momento, el tema de los chats es demoledor. Es demoledor. Si a ustedes no les llama la atención eso, créanme, a mí sí me llama la atención. Para mí el tema de los chats es demoledor. Es demoledor también la inestabilidad que ha habido en las empresas públicas municipales. Yo quisiera hacer un ejercicio de memoria. 5 secretarios de comunicación en 2 años. 5 secretarios de comunicación en 2 años en la municipalidad. Y eso mismo, esa misma lógica ha ocurrido en las empresas municipales, en la empresa de agua potable, en la empresa de pasajeros, en la empresa Metro para Quito, en las administraciones zonales. Entonces yo sí les sugiero, querida audiencia, ampliar justamente ese debate, ampliar ese debate y ese análisis y no quedarnos solamente en la periferia de pensar o es blanco o es negro. ¿Qué pasó en el camino? Y también en ese sentido, sugerirle al doctor Yunda, con quien siempre en lo personal he tenido una muy buena relación, desde mucho antes de que sea alcalde, desde su condición de radiodifusor. Sigo esta crítica de modo alguno puede ser personal. Y yo entiendo que el doctor Yunda, como hombre de radio, sabe perfectamente el alcance de las críticas. ¿Qué pasó en el camino? Creo que el doctor Yunda, con cabeza fría, también tiene que hacer un ejercicio de autocrítica sobre los errores que cometió él, que cometió su administración y que cometió su entorno. Siempre yo planteo esa necesidad. ¿Cuánta falta le hace eso al país? ¿Cuánta falta le hace al país escuchar que una autoridad, que un funcionario, que un servidor público reconozca que se equivocó, pero en serio? Y de ser el caso, hasta ofrezca disculpas por los errores cometidos. No como, por ejemplo, lo que dijo Maguada en las últimas semanas, o que he estado diciendo, en este lavado de cara que algunos medios están aplicando, ¿no? Que no tiene por qué ofrecer disculpas por lo que pasó en el año 99. Estamos acostumbrados a eso en el Ecuador. Alguna vez, creo que el funcionario, creo que la autoridad deben admitir los errores. Es legítimo que defienda su punto de vista, sin duda. Pero también hay que reconocer errores. El doctor Yunda cometió errores. O sea, solo viendo la inestabilidad en las empresas públicas o en algunos espacios de la municipalidad, eso ya me invita a mí a hablar justamente de que las cosas no han estado bien en la administración municipal. El hecho de que en todas las últimas entrevistas que hemos hecho los periodistas al alcalde, no hemos hablado de la ciudad, hemos hablado de la situación del alcalde, de la situación personal del alcalde. Cuando al final lo que necesita la gente es saber hacia dónde va Quito. Hacia dónde va Quito, con temas tan básicos, vuelvo a insistir, como la repavimentación. Las calles de esta ciudad no dan para más. No dan para más. ¿Qué pasó con ese plazo, con ese proceso? Buena pregunta que hace Julio Sari, ¿no? ¿Por qué Santiago Guarderas dejó a un lado el encargo que le hizo Yunda para que dirigiera la movilidad y sobre todo el metro? Habrá que preguntarle al doctor Guarderas cuando tengamos esa oportunidad. Yo siempre digo, como dije ayer yo decía, pase lo que pase, sea cual fuera la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, que lo que resuelva sea en derecho. La resolución no fue apretada, la resolución fue de 5-0. 5 jueces a favor de esa resolución que ratificó el procedimiento empleado por el Consejo Metropolitano para la remoción del alcalde Yunda. Yo decía, bueno, sea lo que resuelva, ¿qué viene después para la capital? Yo desde este espacio aspiro a que no exista una pugna de poderes en la municipalidad. Que si no hay ya nada que hacer, si ya no existe nada que hacer, el doctor Yunda acepte lo que ha ocurrido, tiene todo el derecho de emplear los recursos jurídicos que le correspondan y que le asisten, porque ese es el Estado de Derecho. Así es un Estado de Derecho en un país.
utilizar justamente las diferentes herramientas para poderse defender. Yo siempre estaré de acuerdo con eso. Y si llega un momento en el que ya no hay nada que hacer, pues acepte y afronte la realidad. Y que como ciudad, dejemos determinados discursos politiqueros, que los hay, y empecemos a repensar en serio la ciudad. Esta ciudad está sumida en una crisis muy compleja. De modo alguno somos el Guayaquil del 84 al 92, de modo alguno. Porque el Guayaquil del 84 al 92 tocó fondo. Pero esta ciudad, si no se toman los correctivos, va camino a convertirse en el Guayaquil del 84 al 92, donde nefastas administraciones municipales la sumieron en el caos. Felizmente los guayaquileños emergieron a partir del año 92 en una nueva ciudad con sus problemas, sin duda. Pero la Guayaquil del 92 para acá no es la Guayaquil del 84 al 92. Quito está enfrentando un caos. Y tenemos como sociedad, quienes habitamos aquí, quiteños y chagras como yo, arrimar el hombro, pues, y sacar adelante a nuestra ciudad. Empoderarnos de la ciudad en la que vivimos y sacarla adelante. Colaborando con las autoridades, impulsando el trabajo de las autoridades, siendo críticos con el trabajo de las autoridades y dejando de lado los discursos politiqueros. A esta ciudad le falta acción, le falta planificación, le falta decisión. Complejo el tema. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero di lectura, o sea, de esto será 7 días adicionales hasta que quede ejecutoría de esa resolución, y habrá que ver también qué pasa con la Corte de Justicia de Pichincha. Bueno, los especialistas en materia jurídica separan ambas cosas, y como bien decía la nota, lo que pueda pasar con la acción de protección no tendría incidencia dentro de esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Dejo el tema del alcalde. Yo estoy impresionado de que en este país no se entienda que hay que respetar las leyes y que hay que respetar el Estado de Derecho. Ayer el señor Procurador General del Estado, respetuosamente, el doctor Íñigo Salvador Crespo, crítica con respeto para el señor Procurador, a quien también le hemos entrevistado en este espacio y con quien siempre ha habido una relación muy cordial. Le hago una crítica respetuosa pero frontal. Yo no estoy de acuerdo con lo que ayer le dijo a la Asamblea Nacional. Le dijo ayer a la Asamblea el Procurador que se debe buscar una salida política y no jurídica a la crisis de la Contraloría General del Estado. La nota la publica Diario El Universo. La solución a la crisis institucional de la Contraloría General del Estado rebasa lo jurídico y debe haber una solución política que involucre a la Asamblea Nacional, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a la Corte Constitucional, afirmó el Procurador del Estado Íñigo Salvador. El abogado del Estado, que acudió este 30 de junio ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea para dar a conocer su criterio respecto de la crisis que atraviesa la Contraloría, una vez que el Contralor subrogante Pablo Celi guarda prisión desde abril pasado, tras una investigación fiscal por delincuencia organizada, dijo que no existe mecanismo para nombrar a su reemplazo. Salvador ante los legisladores explicó que el Consejo de Participación Ciudadana hizo una consulta sobre el camino jurídico para nombrar al reemplazo de Celi y que la Procuraduría corrió traslado a la Contraloría General del Estado, la consulta donde básicamente señaló que no conoce que hay una norma que permita que el Contralor del Estado sea sustituido de otra manera que no sea el concurso público al final del periodo constitucional para el que fue designado. Precisó que ese informe de la Contraloría coincidió con el análisis de la Procuraduría General del Estado porque no hace mayor análisis para llegar a esa conclusión. Insistió que el 28 de mayo, cuando emitió el dictamen de la Procuraduría a la consulta hecha por el Consejo de Participación Ciudadana, se señaló que el ordenamiento jurídico vigente o que en el ordenamiento jurídico vigente existe un vacío. O sea, las leyes de este país están llenas de vacíos. Vacío en la ley orgánica de la función legislativa para resolver el tema del juicio político a René Ortiz, que finalmente ayer lo archivaron. Vacío acá para poder elegir al reemplazo de Celi.
y que no hay norma que diga cómo debe nombrarse al Contralor del Estado en el momento en que él se encontraba siendo subrogado por el Subcontralor del Estado. La subrogación de la subrogación. Aplausos para el transitorio, aplausos. Para los corifeos que aplaudían al transitorio, para las cheerleaders, para quienes salían ahí a ser vivas y vítores al transitorio. Ahí están las consecuencias de lo que hizo el transitorio que tanto defienden, sobre el cual tampoco tienen sentido mínimo de autocrítica. Todo esto es consecuencia del transitorio, que tanto aplaudieron, que tanto defendieron, que tanto avivaron. ¿Ya? Dice la nota, citando al procurador, que tiene el convencimiento de que esta crisis que atraviesa la Contraloría necesita una solución política que establezca nuevos mecanismos jurídicos para cubrir o abordar un hecho político como es la cefalía de la Contraloría General del Estado, que la ley no prevé. ¿Quién podría imaginar algún día que nos encontrásemos en esta serie de crisis donde el titular de una entidad del control se encuentra privado de la libertad y al parecer nos encontramos sin nadie que le pueda subrogar? Por lo tanto, la Contraloría General del Estado se encuentra acéfala, destacó el abogado del Estado. Con relación a la designación de Carlos Riofrío como subcontralor, realizada el 25 de junio, por el Contralor, Pablo Celi dijo que no quiere adelantar criterio en caso de que se someta a una consulta adicional. Asimismo, no puede pronunciarse a quien le corresponde suplir ese vacío. Porque claro, pues, el tema del ingeniero Riofrío es que fue designado por un contralor que no puede tomar decisiones porque está privado de libertad, pues. Y no puede utilizar dispositivos electrónicos. ¿Ah? No puede notificar dispositivos, no puede utilizar dispositivos electrónicos. Todo esto, que no saben qué hacer, porque hay un vacío en la ley, porque no se les ocurrió, o sea, nunca se les ocurrió que dejaron un contralor subrogante, ya que no era contralor titular los señores del transitorio, dejaron un contralor subrogante, y no se les ocurrió la subrogación de la subrogación. ¿No se les ocurrió, por ejemplo, analizar la forma como Pablo Celi el 2 de junio rompió la acción de personal? Cuando fue removido por quien todavía era su inmediato superior, que era Carlos Polit. Pero lo defendieron y lo aplaudieron. Mandaron policías al edificio de la Contraloría General del Estado. Despidieron 50 y pico de empleados que supuestamente no respondían a los intereses de Celi. Pero la génesis de todo eso, amigos y amigas, fue el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. E incluso la propia opinión pública que avaló lo que hizo Pablo Celi en un primer momento, cuando ya no podía ser contralor subrogante, cuando ya no podía ser subcontralor, y que luego quedó encargado del despacho de la Contraloría. Háganse cargo. Háganse cargo. Acá me ponen un mensaje, que es cierto. Dice, Fabricio también apoyó el diálogo. Por supuesto, yo sí apoyé el diálogo. Y lo he dicho 50,000 millones de veces y lo repito, no tiene que recordármelo. Claro que apoyé el diálogo. Yo quería imaginar, pues, que el diálogo se iba a convertir en una traición al país. No hablo yo a un proyecto político, a un gobernante. Yo hablo de una traición al país. Porque cuando un gobernante, siendo candidato, gana las elecciones con un proyecto y llega al poder y de pronto deja de lado ese proyecto y se pasa al otro lado, eso se llama traición. Y por supuesto que este país necesitaba diálogo. Yo sí consideré en 2017 que este país necesitaba diálogo. Necesitaba tratar de acercar posiciones extremas. Yo quería imaginar que meses después iba a convocar una consulta popular, de la que yo le recuerdo a la persona que me escribió diciéndome que yo apoyé el diálogo. Le recuerdo que cuando el señor en ese entonces presidente Lenín Moreno convocó a la consulta popular, me parece que fue en octubre del 2017, yo manifesté en este espacio públicamente que no estaba de acuerdo con las preguntas de la consulta. Lo dije públicamente desde octubre del 2017. O sea, no tengamos memoria corta. Yo me hago cargo y me hago responsable de lo que hago y de lo que digo. Y procuro tener un mínimo de síntesis entre lo que hago y lo que digo y lo que pienso. Y me hago cargo. Pero yo no me voy a hacer cargo de algo que en lo personal, como periodista y como opinador, no respaldé jamás. Que se hagan cargo aquellos que aplaudieron excesos como los de Celi, de romper la acción de personal. Que se hagan cargo aquellos
que generaron un blindaje en torno a la figura de Celi. Que se hagan cargo aquellos que aplaudieron las actuaciones del transitorio sin ningún tipo de autocrítica, pensando que todo lo que hizo el transitorio del doctor Trujillo fue impoluto. Aquí está un resultado nefasto para el país. El transitorio tuvo todo el tiempo del mundo, para llevar adelante un concurso de méritos y oposición y elegir un nuevo Contralor General del Estado tras la renuncia de Polit. Polit renunció en medio del trámite del juicio político en su contra en la Asamblea Nacional, y en ese momento, tras la renuncia, que quedó encargado Celi como subcontralor, debieron llevar adelante un concurso y elegir un nuevo contralor. Y ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se creía todopoderoso, que se creía constituyente, tanto así que sus decisiones fueron emitidas con el pomposo nombre de mandato. No eran resoluciones, eran mandatos. Cuando este país no les dio el carácter de constituyente a los señores del transitorio. No les dio el país ese carácter, pero pedían mandatos. Y en lugar de reemplazar al doctor Celi, lo dejaron encargado y lo blindaron. Y ese blindaje fue avalado por la Corte Constitucional. Por eso es que no saben qué hacer en este momento. Por eso es que el doctor Salvador habla de un vacío. No saben qué hacer. Y yo también me quedo con la entrevista que hice esta semana a Sabet Chamún, quien debió haber asumido la subcontraloría, porque había sido designada a partir justamente de una acción de personal. Ella decía, desde el 2 de junio el doctor Celi dejó de ser contralor. Yo pregunto, ¿qué va a pasar mañana o pasado cuando en cortes internacionales la gente que ha sido sentenciada, enjuiciada y sentenciada por informes de responsabilidad penal generados por la Contraloría de Celi, qué va a pasar cuando vayan a instancias internacionales y en las cortes internacionales, donde no tienen nada que hacer los políticos ecuatorianos, revisen y se den cuenta que fueron procesados y sentenciados, de ser el caso, con documentos o con informes de una institución cuyo titular no ejerció legalmente su cargo? ¿Qué va a pasar allí? Aquí no se piensa en el futuro. Y no se piensa en el futuro, ¿por qué? Porque aprovechan el momento político. Y porque creen que el poder es eterno. Creen que el poder es eterno. Entonces creyeron que el poder sobre el doctor Celi era eterno. Lo dejaron al doctor Celi. No llevaron adelante un concurso. El doctor Celi les era funcional en ese momento. Esa es la gran tragedia de este país. La gran tragedia de este país. Una vergüenza. Y claro, los señores del transitorio no dicen nada. No dicen nada. Yo ya no les he visto pululando en los medios de comunicación, pues. Algunos de aquellos que iban recurrentemente, no se hacen cargo. Háganse cargo de lo que pasó lo que ha pasado con la Contraloría. Háganse cargo. Quienes desde el principio nos mostramos críticos, y me incluyo, nos mostramos críticos, que fuimos estigmatizados, que fuimos señalados, que nos pusieron en listas negras, ¿ya? Quienes desde el principio fuimos críticos, al final el tiempo nos ha terminado dando la razón. Hubimos un montón de gente que criticamos desde la génesis de la consulta, pasando por las atribuciones que se autoimpuso el transitorio y los excesos que cometió, lo criticamos en su momento y lo observamos. El tiempo nos ha terminado dando la razón. Quienes aplaudieron eso, que hoy están calladitos, háganse cargo. Y busquen una solución jurídica. Dejen de buscar soluciones políticas a temas jurídicos. ¿Saben por qué? Porque mañana o pasado esas decisiones políticas a temas jurídicos nos terminan pasando factura. Yo me permito recordarles, me viene a la mente en este momento, hablando de soluciones políticas a temas jurídicos, la forma como el Congreso Nacional en el año 2004 defenestró a la Corte Suprema de Justicia cuando no tenía atribuciones a partir de una decisión política, interpretando de manera antojadiza la Constitución, cesaron a la Corte Suprema de Justicia e integraron la corte, la denominada Pichicorte. Y luego, ¿qué pasó 9 años después? Le sentenciaron al Estado ecuatoriano a indemnizar a los magistrados que fueron cesados, a los vocales del Tribunal Constitucional y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hagan las cosas bien. Hagan las cosas bien. Alguna vez, hagan las cosas bien y evítenle al país en el futuro problemas.
6:59. Bueno, respiro. Déjame respirar, por favor, y tomarme un cafecito. Hoy creo que es el Día del Pollo, así que hoy vamos a hablar del Día del Pollo más adelante, ¿no? Sobre los temas avícolas. Hagamos una revisión rápida de las redes. Antes, me han enviado un mensaje, solamente con esto cierro. Gracias, doctora. Ya notificaron la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Está ya notificada la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, una vez notificada, corren los 3 días de plazo para presentar recurso de ampliación y aclaración que no modifica el fondo de lo resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral.